dice la palabra de Dios, yo soy lo que ella dice que yo soy y yo voy a hacer lo que ella dice que yo voy a hacer. Me voy a tomar un poquito más de tiempo a finalizar. Me pasaron el púlpito casi a las 11:50, entonces no se crean. Ok. El sermón se llama El poder que transforma. Yo le quería poner otro título, pero no me lo iban a comprender. Realmente el que yo quería ponerle es Dunamis. Pero pues van a decir, amén, ¿y eso con qué se come? Entonces, la semana pasada vimos el Shema, que tenemos que poner nuestro oído atento a lo que Dios va a hablar y estar al pendiente de eso. A partir de Hechos 2, nosotros los que conocimos, lo que hemos conocido al Señor Jesucristo, Dios nos ha facultado con un poder diferente. Un poder que en Hechos 2 se manifestó. Y si nosotros vemos Hechos 2, que después lo vamos a ver cómo se manifestó ese poder. ¿Cuál es el fruto de ese poder? En Hechos 1, del 1 al 8, dice, pero recibiréis poder, y le pongo dunamis, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. Versículo Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, dunamis, de Dios para la salvación de todos, el que cree, del judío primeramente y también al griego. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene mucho que ver aquí? Y aquí hay algo que yo siempre me he resistido un poco, pero lo que vamos a empezar a ver los miércoles es que si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Sí? Entonces yo te quiero invitar a que te conectes, porque esos temas son muy padres, pero me da una seguridad, pero sí, solo sí, realmente el Espíritu Santo está en tu vida. Si el Espíritu Santo a través de tu vida está dando testimonio, el fruto que tú tienes refleja verdaderamente si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Muchas veces nosotros vivimos en un mundo alterno, ¿sí? Pero lo importante es que el Espíritu Santo podamos que trabaje en nuestra vida y ese poder de Dios pueda tenernos una fuerza que nos va a sostener y nos va a transformar y capacita para los que creemos. ¿Por qué es importante el dunamis? Porque ese dunamis, y vamos a ver qué significa dunamis, y es el término dunamis, es una palabra griega que se traduce comúnmente como poder. Sin embargo, su significado va más allá de una fuerza física. Se refiere a un poder dinámico, una capacidad inherente y una energía que puede producir un cambio importante. Se traduce en inglés como dinamita. Esa es la traducción en inglés. Si tú te vas a la Biblia, a una concordancia bíblica, la palabra dunamis aparece en el Nuevo Testamento, o poder o virtud, también la manejan así. Dunamis aparece como potencia, virtud, maravilla, potencia para milagros y fuerza. Es la palabra dunamis. Y es una palabra que aparece como 120 veces en el Nuevo Testamento y es la que trae señales y prodigios y diversos milagros. Eso es lo que está haciendo la palabra de Dios a través de el poder del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo. En Hebreos 2:4 dice, y testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. El dunamis de Dios
ese poder grande, en Apocalipsis 12:10 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el dunamis y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de vuestros hermanos, el que los ha acusado delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Tenemos que entender y se nos tiene que grabar que Satanás no tiene ya poder en tu vida ni en mi vida. En la medida que yo esté más pegado a Dios, Satanás te va a seguir atacando, pero no tiene nada, no tiene autoridad. El Señor Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. A mí lo que me gusta mucho de la película que hizo Mel Gibson en la de La Pasión, me encanta cuando está el Señor Jesucristo orando en el Getsemaní, que pasa la víbora y lo hace, la aplasta en el calcañar. Es lo que me encanta, que aplastó la cabeza y no lo permitió. Entonces, si ya entendemos que el Señor Jesucristo hizo algo sobrenatural en tu vida y en mi vida, tengamos que seguirle. Te quiero invitar a que no juguemos al cristiano del domingo. Eso es muy poco para lo que es Dios. Dios tiene más poder para un domingo. ¿Sí? Si nos alejamos normalmente de Dios. En Efesios 1, 19 y 20 dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder, el dunamis? Para que nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, dunamis, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y le sentó a su diestra en lugares celestiales. ¿Qué es el dunamis de Dios? El dunamis es el poder en acción, la capacidad que Dios despliega para hacer lo que es imposible para el ser humano. Se refiere a un poder dinámico, una capacidad inherente, una energía que puede producir un cambio significativo en tu vida. En Marcos 5:30 dice, y enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder, que había salido el dunamis de él, volviéndose entre la gente, dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? ¿Y se acuerdan de eso? Es la mujer que tiene flujo de sangre y que Dios fue el que la sanó. La fuente de todo poder es Dios. No nos olvidemos, Dios es la fuente de todo poder. Dios es el que te da la capacidad para vivir. Dios es el que te da la bendición para que puedas vivir y actuar. Dios es el que a través de su palabra fueron creados los cielos y la tierra y todo su ejército por el aliento de su boca. Él dio la palabra y esa palabra se hizo materia. Él sopló su espíritu y ese espíritu trajo vida. No fuimos con la evolución, no nacimos del Big Bang. No sé por qué se aferran a esas teorías. Yo nada más quiero saber si los que están, si vamos a los que dijeron que la teoría de evolución funciona, pues yo no me he evolucionado. Yo nada más he crecido y me he estado siendo un poquito más mayor. Pero sí igual. Mi cuerpo se deteriora normalmente. Sí, entonces seguimos igual, no hay una evolución como lo dicen. Si aquel que gustan los changos piensa que desciende del chango, pues qué lástima. Yo no creo que descienda de ese. Yo creo que un Dios creador dio la palabra y yo nací. ¿Sí? Y la Biblia está muy clara, dice que Dios me formó en el vientre de mi madre. Y es una bendición las madres que están procreando hijos. ¿Por qué? Porque es algo impresionante. Muchas veces lo tomamos ya muy, van a ser un hijo. No,
todo el proceso interno, y los doctores saben muy bien, todo el proceso interno de células, de ir formando, cómo se forman los huesos, cómo se forma todo. Es impresionante. Es increíble. En Efesios 3:20 no está ahí, pero si quieres, por favor, abre tu Biblia. Y si no alcanzas, vete también a Lucas 1:35, pero Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso, aquel que tiene el dunamis para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. ¿No te has fijado ese pasaje? Que ese poder está condicionado. ¿Sí? Dice ese poder que obra en nosotros. Pero va a obrar siempre y cuando tú quieras comprometerte, siempre y cuando tú dejes que el Espíritu Santo te guíe, siempre y cuando podamos morir, siempre y cuando quebrantemos nuestro corazón. El poder ya está. No hay nada que hacer. Dice que Dios nos va, dice, es mucho más abundantemente de lo que podemos, de lo que pedimos o entendemos. Pero obra en nosotros. Tenemos que morir nosotros. Y el siguiente manifestación del poder de Dios fue cuando el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder, el dunamis de Dios, del Altísimo, te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y saben a quién le está diciendo, ¿verdad? A María o a Miriam, como lo dicen por allá, por otra parte. El propósito del poder de Dios, vaya, ya me dio el poder de Dios y qué padre, no, hay un propósito. Y hay 4 cosas que vamos a ver ahorita. Primero es testificar, la segunda es transformar, la tercera la debilidad y la cuarta son los milagros. ¿Por qué tengo que dar testimonio? ¿Qué es lo más importante? El Espíritu Santo vino con un propósito, para ir a predicar el Evangelio según Hechos 1:8. El Señor Jesucristo en Mateo 28, del 19 a 20 dice, id y predicar el Evangelio. El Señor Jesucristo mandó 2 misiones, a los 12 apóstoles a predicar el Evangelio y luego a los 70. Entonces, ¿para qué estamos aquí? Para predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. Me puedes decir, es que a mí me da pena, es que tengo vergüenza. Ah, qué bueno, vive una vida diferente, vive una vida comprometida con Dios y vas a ver que mucha gente se va a acercar a ti y te va a preguntar, ¿por qué tienes paz? ¿Por qué estás gozoso? Si estamos en un problema muy grave, ¿por qué tú estás confiado? Entonces, el primero es, tenemos que dar testimonio. Inmediatamente que el Señor Jesucristo salió del agua, del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo descendió como paloma, luego escuchamos la voz del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué fue lo que hizo inmediatamente? Ir a predicar, ir a llamar, y luego ir a la tentación, a que fuera tentado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando recibimos o cuando empezamos a creer que tenemos este poder, el dunamis de Dios, es predicar el Evangelio. Número 2 o B, tiene que haber una transformación en tu vida. Cada encuentro con Dios, y lo dije la semana pasada, y lo he dicho muchas veces, cada encuentro con Dios tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber un cambio. Si no tenemos un cambio, es que Dios no nos ha tocado. Es que el Espíritu Santo no ha llegado a nuestra vida. El poder nos recuerda que ese poder opera a favor de los que creen solamente, no en los que no creen. La resurrección, el vivir una vida diferente bajo la autoridad del Señor Jesucristo, nos lleva a dejar que el Espíritu Santo nos guíe. En Efesios 1, 19 y 20 dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder, de dunamis,
para que nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y se sentó a la diestra en lugares celestiales. Ese es el poder que Dios quiere obrar en tu vida. Y cada vez que entramos a la presencia de Dios hay una transformación en nosotros. Cuando estás orando y empiezas a tu espíritu sentir esa presencia del poder de Dios, hay un cambio en tu vida. Las preocupaciones se dejan. El temor lo dejas. Ahí viene una seguridad en tu vida que vas caminando, como dice la palabra, de gloria en gloria. En la debilidad. ¿Por qué en la debilidad ese poder se perfecciona? Porque cuando estaba Pablo clamando al Señor 3 veces, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en las debilidades. Por cuanto soy débil, tengo mejor. Pero a veces nosotros somos muy orgullosos y que decimos, yo no necesito a Dios. Y Dios dice, hijito, pásele y enlódese. ¿Sí? Así es Dios. No invitas a Dios al baile, Él no va a llegar. ¿Sí? Aunque no lo invitamos, no va a llegar. Él no va a llegar. Si no invitamos a Dios y le entregamos nuestra vida y le decimos, Señor, quiero que tú me ayudes en esto, no puedo yo solo. Por eso es cuando Dios empieza a actuar en tu vida, empieza a transformarte. Y cuando más eres débil, cuando más dices yo no puedo, es cuando Dios empieza a actuar en tu vida a través de su Espíritu Santo. Efesios 3:16 dice que os conceda conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Dios quiere fortalecerte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que ese poder sea a tu favor y que seamos perseverantes y pacientes con gozo que Dios va a actuar en nuestras vidas. Lo otro que Dios nos dio a través del poder fue los milagros. Sí, ya vimos ahorita un milagro de Dios. Y si nos ponemos, cuando llevaron cuatro amigos al paralítico, donde estaban los fariseos, pura clase de bíblica con mucho conocimiento, mucho teólogo, fariseos y maestros de la ley. Llegaron las personas y ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Tus pecados son perdonados. Se asustaron. ¿Por qué? ¿Tú quién eres para perdonar pecados? ¿Tú quién eres para decirle esto? Y luego, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Bueno, para que sepan que el Hijo del Hombre no solamente tiene poder para perdonar pecados, a este le digo, levántate y anda. Soltó su poder. Y si vemos después de Hechos 2, vemos muchos milagros. Muchos milagros. El primero fue cuando en el templo de la Hermosa, que dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. El dunamis que yo tengo es el que te comparto. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Esas son las cosas que Dios quiere obrar en tu vida y en mi vida. Claro que anhelamos que Dios haga milagros. Queremos ver milagros. Ahora la pregunta, ¿estás comprometido con Dios para que fluya el poder de Dios en tu vida y permitir que haga los milagros que quiere hacer Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a orar? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a leer su palabra? Porque la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que avanzar con nuestra vida. Maneras en que se manifiesta el dunami en la vida de nosotros. Primero, la evangelización y servicio. ¿Estamos evangelizando? ¿Estamos sirviendo a otras personas o no lo estamos haciendo? Dice en Juan 16:13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará
por su propia cuenta, sino que hablará lo que lo oiga y os hará saber lo que hará de venir. Entonces, me lleva a la comunión del Espíritu, es la que me va a llevar a hacer la voluntad del Padre. Me va a dar la bendición de poder yo evangelizar y servir a otro prójimo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Otro tenemos es la santificación. Nuestra vida tiene que estar santificada. No nos gusta, pero la tenemos que hacer. Tenemos que liberarnos de los hábitos destructivos, del crecimiento. Tenemos que crecer en la santidad. Tenemos que estar discipulados con una solidez y relajarnos y reflejarnos, en Cristo. En la medida en que tú y yo estemos haciendo esto, vamos a ir santificando nuestra vida, vamos a ir apartándonos de Dios. A veces no es fácil, porque se lo digo, yo también batallo a veces, pero tenemos que hacerlo. Es lo que Dios está prometiendo. El 1 de Pedro 1:2 dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Santificados del Espíritu para obedecer. Entonces, fíjate cómo el Espíritu Santo influye mucho en nosotros. Nosotros, en la medida que dejemos que obre nuestra vida, vamos a fluir más obedeciendo al Señor. Va a ser más fácil obedecerle. 3. En la santidad y liberación. Dice en Jeremías 30:17, porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el Señor, porque te ha llamado desechada, diciendo, está en Sión. Nadie se preocupa por ella. Pero Dios se preocupa por ti. Dios está al pendiente de tus necesidades. Dios quiere manifestar su poder en ti. Y aquí hay una parte importante para ser sanos emocionalmente. Creo que la medida en que tú y yo empecemos a sanar emocionalmente, nuestra vida va a ser más fácil de llevarla. Porque ya no voy a depender de lo que diga fulano, sultano, mengano, perengano, cuánto valgo. Yo voy a depender de lo que me diga Dios, cuánto valgo. Y Dios te lo va a decir. A ese nivel tenemos que llegar. No es fácil, pero es muy sencillo. Señor, ¿cuánto valgo? ¿Cuánto valgo para ti? ¿Qué es lo más importante que tienes para mí? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Debo de perdonar a mi hermano? No debo de perdonarlo. Señor, tengo esto en mi corazón. Pero nunca te fijes en lo que hace tu hermano sobre ti. Fíjate en qué te produce a ti eso que te está diciendo tu hermano. No sé si me explico. ¿Sí? Muchas veces la gente nos ofende y todo, pero no te fijes en eso. Fíjate cuál fue el sentimiento que te generó a ti. Coraje, envidia. Bueno, trate esos sentimientos porque son un problema tuyo. No es problema del que te dijo. Es un problema tuyo, realmente. Entonces tenemos nosotros que dejar que ir con Dios a la sanidad para que Él nos haga libre. Porque cuando Dios sana emocionalmente, dice, la verdad se hace libre. Ya sabes cuánto vales, ya sabes qué tan importante es para Dios, sabes el precio que Dios pagó por tu vida. Entonces eso automáticamente, ¿qué? Me hace libre. 4. En la oración y en la fe. El dunamis tiene que operar en la oración. Yo tengo que estar orando constantemente, tengo que estar pidiendo a Dios y tengo que creer. Entonces, si yo estoy buscando a Dios y dejo que el Espíritu Santo me forme, fluya a través de mi vida, esto va a ser un buen ejercicio hacerlo. Eso es práctica, hermanos.
tenemos que practicar. Es como cualquier partido de fútbol. Si no practicas, y vemos los equipos profesionales, ves unos equipos muy bien preparados, muy atléticos y todo, con mucha condición física, y ganan. Y otros no ganan. Nosotros que corrimos maratón, pues para llegar al kilómetro 30 a esa famosa pared que aparece, pues tenemos que traer energía guardada que la habíamos preparado durante unas 3 meses o 4 meses de preparación para que cuando llegara esa pared, poder cruzarla. Porque si no, pues te ibas a quedar ahí. Y ganas, nunca nos faltaron, ¿verdad, Yanas? Jamás nos faltaron ganas de quedarnos ahí sentados. Pero no, sales, fíjate lo interesante. Cuando tu vida espiritual batallas mucho para comprometerte con Dios y poder orar y poder leer la Biblia y tener un estudio con el Señor, cuando empieza a batallar mucho, nada más da ese paso y va a ser más fácil todo. No te quedes antes, da el paso y vas a ver que lo que dejaste atrás, el desánimo, el que yo no puedo, no soy capaz, lo vas a dejar atrás y te va a ser muy fácil el llegar a esa meta. Yo te quiero invitar. Esto es poner en práctica lo que estoy predicando. Esas últimas predicaciones las tenemos que poner en práctica, si no va a servir para 2 cosas. Para nada en tu vida espiritual. Segundo, no haber crecimiento de tu vida. Repásalas, están en YouTube. Las puras predicaciones ya. Ya no está toda la alabanza, solamente en vivo tenemos la alabanza, pero lo que se sube a YouTube solamente son las predicaciones. Repásalas, porque creo que Dios nos prepara para la prueba. Yo cuando les comenté, cuando nos fuimos de viaje, cuando iba a predicar Javier Escamilla, yo le pedí, oye, ¿cuál es el mensaje? Me lo dio y dije, wow. Porque yo ya quería tirar la toalla. Y muchas veces he querido tirar la toalla. Muchas veces. Pero Dios es el que me vuelvo a acercar, vuelvo a alimentarme y voy caminando. Pongo en práctica lo que estoy predicando o lo que estoy diciendo. Punto 4. ¿Cómo podemos recibir y mantener el dunamis de Dios? Primero, el Espíritu Santo fue el derramado en nuestras vidas. Si no has hecho esa decisión real del Señor Jesucristo, déjame decirte, y con mucha pena en mi corazón, que no tienes el Espíritu Santo. Tristemente así es. Cuando Pablo tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, transformó su vida, pero que el Espíritu Santo llegó a su vida. ¿Sí? Es muy duro, pero es la verdad. Porque es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo? Cuando creyeron. Cuando aceptaron. Cornelio se manifestó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque creyó. ¿Sí? ¿Por qué creyó? El problema es que ahorita el Evangelio, todos los pastores lo hemos querido ser un poquito soft. Pero no es soft el Evangelio. Y si estamos predicando la verdad, es que eres muy radical. Pues no somos radicales. Es que es lo que es la palabra de Dios que está diciendo. Esa es la verdad, hermano. Me da mucha pena decirlos que si no hemos hecho una decisión real, el Espíritu Santo no está en nosotros. Porque el Espíritu Santo es el resultado de el compromiso que nosotros tenemos para poder que fluya en nuestras vidas. Dice Pablo en Gálatas 5:16, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Tenemos que andar en el Espíritu y no vamos a cumplir el deseo de la carne. B, oraciones persistentes y enfocadas. Cuando el Señor Jesucristo nos enseñó, dijo,
en referente a la oración y empieza a decirle, una viuda fue al juez y estaba duro y duro y duro y duro. Cuando una mujer quiere algo, prepárate, varón, prepárate, porque va a haber una guerra campal. Yo sé que a Efraín no le pasa eso. Hubo silencio. No, pero nosotros tenemos que ser persistentes. Dice en Hebreos 10:36, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayas hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Tenemos que ser pacientes y persistentes para poder dejar que Dios obre en nuestra vida. La C es participar en la comunidad. Dice Hebreos 10:24-25, y consideramos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo qué? Como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que los días se acercan. Si sabes de alguien que no ha venido y lo conoces, pues háblale. Dile, oye hermano, te hemos extrañado. Porque a veces llegan, dije, yo lo he visto este hermano, pero hace mucho que no lo veo. Y Gaby le entrega una bolsita de bienvenida. Gracias por venir la primera vez. Dije, no, hombre, ya tiene mucho tiempo, más que no ha dejado de venir. Venía hace 2 años, pero ya vino otra vez. Ya tiene, hay ciertas personas que tienen colección de bolsitas. ¿Cómo me hacen hablar, Yo no quiero hablar mal, pero usted me provoca. Es que está en la punta, no se cree. Obediencia y testimonio fiel. Si amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. No hay de otra, hermano. Dice primera de Pedro 1, 14 y 15. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenéis en vuestra ignorancia. Antes éramos ignorantes, ¿sí? Antes no sabíamos las cosas que le agradaban a Dios y las cosas que sí le agradaban. 15. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es hablar, pensar, actuar, ¿sí? Eso tenemos que ser santos. Por eso le digo que a veces nosotros vivimos un cristianismo muy cómodo. El domingo venimos y aquí no se nos sale ninguna mala palabra. Esas palabras de ahorita que te hablan, me da tristeza cada vez que escucho a personas no cristianas, peor las que son cristianas, que dicen, ¿y tú quién sabe qué? ¿Y tú? ¿Y vale? Por eso, ¿en qué iglesia van para que me enseñen que están aprendiendo eso? Al que no conoce el Señor, es su estilo de vida. Y Satanás ha demeritado muchas cosas. 2 cosas importantes. La identidad. Si te dicen a ti como el animal, te están diciendo quién eres. El nombre tiene un significado implícito de bendición. Entonces, si tú te estás acostumbrando a hablarle así a tus hijos, porque conocemos personas que hablan así a sus hijos, oye tú, dime qué bendición le estás dando. ¿Qué palabras de vida le estás
le estás dando? ¿Qué palabras creativas le estás dando a esa persona? Nada. Y nosotros, como cristianos, está peor. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser diferentes. Tenemos que dejar que el Espíritu nos guíe. En Filipenses 2, 3 y 4 dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud de humildad, cada uno de vosotros considere al otro como más importantes que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. En pocas palabras, no seamos egoístas, no pensemos solamente en nosotros, vayamos un paso hacia adelante. ¿Cómo voy a practicar esto? Primero, tenemos que mantener una relación personal con Dios. ¿Sí? Es lo primero que tenemos que hacer. Pero a Dios, a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jeremías 29:13 dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos, es decir, a los que, no, me equivoqué, no me hagan caso, en Jeremías no es ese, olvidé en Jeremías. B, confiar en Dios. En Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no te desanimes, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te fortalece, ciertamente te ayudará, si te sostendrá, te va a sostener con la diestra de su justicia. Y luego dice el Salmo 37:4 y 6: pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él va a actuar. Hará resplandecer resplandecer tu justicia como la luz y tus derechos como al mediodía. ¿Qué vamos a hacer con la palabra que hemos recibido hoy? ¿Qué tanto vas a poner en práctica? Porque si no ponemos en práctica, no vamos a actuar en fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? En Hebreos dice: así pues es la fe, la certeza de lo que no, de lo que se espera y la convicción de lo que no es. Entonces, si tú y yo no ponemos en práctica esta palabra, no vamos a resplandecer como árbol de justicia. No vamos a poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Deja que el dunamis de Dios te transforme tu vida. Tómate ese compromiso. Que el dunamis de Dios transforme tu vida. Y que sea el Espíritu Santo. ¿Me ayudas, Carlos, please? Y que sea el Espíritu Santo el que fluya en tu vida y en mi vida. Hagamos. Yo creo que si pongo un reto en internet, porque mucha gente ve los retos en internet. Se meten a ciertas páginas y tienes que hacer esto, y ay, sí lo haces, y luego esto, y también lo haces. ¿Sí? Retos de que te cortes, porque estás solo. Retos a que te tires de algo, porque vives solo y no sabes qué hacer. Y Satanás también está usando eso, para que nuestra juventud sea cautiva por eso. Porque la soledad, el vivir atado a esto y te quitan esto, sientes que ya no perteneces a ninguna parte. Porque esto es esclavitud para tu vida y para mi vida. Esto te lleva a distanciarte de Dios. Esto no es real. Sirve, claro que es muy útil, pero tienes que usarlo con tiempo y tienes que dejar que el Espíritu Santo hable a tu vida. ¿Sí? Aquí no vas a encontrar una respuesta a tus necesidades.
Aquí no vas a encontrar una oración contestada. Aquí no vas a contestar la presencia, aquí no vas a encontrar la presencia de Dios. La presencia de Dios se encuentra cuando tú doblas tus rodillas, cuando quebrantas tu corazón, quebrantas el berbecho de tu vida y te humillas ante Dios. Y ahí es donde vas a encontrar la presencia de Dios. No antes. No hay otro lugar más que ese. Ese lugar tuyo. Si quieres en manejando, pero tener esa comunión con Dios. Es bien importante. Yo lo quise hacer caminando y no es igual. Yo en lo personal no lo veo igual. Yo mejor agarro ahí la sala de la casa, que es su casa, pero hace ciertas cosas, pero casi no estamos. Pero pues, si quieren ir, pues avisen porque no lo van a dejar entrar. Entonces, pero tenemos que hacer algo diferente. Si tu vida espiritual no está trayendo frutos, haz algo diferente. Tenemos que cambiar. Tenemos que vivir en forma diferente. La rutina diaria. Por eso empecé con la Santa Cena. Es una rutina. Y yo no quiero que esto sea una rutina. Yo quiero que tú te vayas convencido que tienes que tener una relación con Dios. Que tienes que disfrutar el dunamis en tu vida. Que tengas que deleitarte en ese dunamis. Porque es lo mejor que podemos experimentar. Queremos ver milagros. Queremos que el avivamiento llegue a nuestra vida, que llegue a nuestra iglesia, que llegue a México, que llegue a la iglesia, a la novia del Cordero. ¿Qué tipo de novia tiene ahorita el Cordero? Porque tú y yo somos un reflejo de esa novia. Imagínate lo que estamos viviendo los últimos tiempos. Pero ¿cómo está la novia del Cordero? Pero tú formas parte de la novia del Cordero. Tú formas parte de esa novia del Cordero. Eres tan importante como es la persona que está a tu mano derecha y como tu mano izquierda. Somos tan importantes para Dios que tenemos que transformar nuestra vida. Quiero invitarte a que te pongas de pie. La semana pasada vimos el Shamán. Escucha, oh Israel, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Escucha lo que Dios está hablando a tu vida y a mi vida. Inclina tu rostro y abre tu corazón a Dios. No lo abras conmigo, ábrelo a Dios. Él está ahí esperando que tú le hables. Él te quiere llenar de su presencia. Él quiere darte de tu Espíritu Santo para llenar tu vida de ese poder de lo alto. Él ama que tengas una relación con Él. Él desea quitar tus cargas. Él desea quitarte el afán, la angustia, las preocupaciones. Él desea que descanses en Él. Él quiere llenarte de su presencia. Exprésale. Dame 2-3 minutos más. Pero no pierdas este momento. No pierdas este momento. Que fluya el poder. Que sople el Espíritu Santo aquí. Que te llene. Olvídate. Concéntrate con Dios. Concéntrate con Dios.
Él es tu amado. Él te ama. Él quiere llenarte de su presencia. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque nos has hablado y nos has confrontado. Yo te quiero dar gracias por ello. Y quiero, Señor, hacer este compromiso contigo. Y si quieres unirte conmigo en la oración de hacer este compromiso, bienvenido. Señor, yo quiero hacer ese compromiso contigo, de buscarte todos los días de mi vida, de dejar que el poder tuyo, el dunamis, el Espíritu Santo fluya en mi vida. Renuncio a lo que el mundo me está ofreciendo. Renuncio a aquellas cosas triviales, Señor, aquellas cosas que me están alejando de tu presencia. Hoy quiero decidir cambiar mi destino. Yo quiero cambiar e ir a buscarte a ti. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Estoy dispuesto. Renuncio, como dice Pablo, a la vieja manera de vivir, a esa vana manera. Y hoy te pido que me llenes de tu Espíritu Santo, que fluya en mi vida, que mi vida sea la que sea transformada para dar un testimonio que impacte a esta sociedad. Gracias, Señor Jesús, porque yo sé que lo vas a hacer. Gracias porque yo sé que tú lo vas a hacer. Gracias, Señor. Lléname de ti. Que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Que el favor, que la presencia, que la guía del Espíritu Santo los acompañe esta semana. Gracias, Señor, por tu presencia, y bendice tú, Señor, los diezmos y ofrendas que te entregamos a ti voluntariamente, en el nombre de Jesús. Amén.